pero aquí continuamos. Apocalipsis 2, versículo 20, estaba leyendo. Dice así: pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual, y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido una falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Palabra del Señor. En este pasaje que hemos leído, hablamos acerca de esta ciudad, acerca de esta iglesia. Para entender, siempre en este estudio estoy dando un poquito de una reseña. ¿Qué es esta ciudad? Para entender un poco el trasfondo, para entender un poco lo que está pasando, lo que esta iglesia vivía en el momento de que escribe Juan estas palabras dictadas por nuestro Señor Jesucristo para esta iglesia. Esta ciudad no era tan importante, tan famosa como las otras ciudades que hemos venido hablando, como la iglesia de Éfeso, que era la más importante de toda esta región, la iglesia de Esmirna, que era casi como compitiendo en esa importancia, en esa comercio, en ese valor que tenía para un imperio. Esmirna estaba en segundo lugar. Pérgamo era otra ciudad importante porque, como les decía ayer, era casi centro de conocimiento, porque habían muchos libros en una biblioteca. Además, era muy importante en cuanto y conocida por la idolatría, que para el Imperio Romano era muy importante por la adoración al emperador, y que de ahí se extendía para las demás naciones. Pero Tiatira no tenía esa importancia tan relevante como estas ciudades. Más bien se considera que esta ciudad era una ciudad muy pequeña, una ciudad no tan extensa, la ciudad de Tiatira. También se puede ver de que esta ciudad era su centro de trabajo, era más dedicado a la ropa, confeccionaban ropa, a la tintorería, alfarería también. Entonces esta ciudad era más laboriosa, tenía centros laborales como talleres de estas situaciones, como de ropa, tintorería y alfarería. Hay una persona que se conoce de esta ciudad, y para eso ayúdenme a ir al libro de Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y ahí en el versículo 14 encontramos el nombre de una cristiana de esta ciudad. Hechos capítulo 16, versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada
y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, en esta situación vemos de esta señora. Ella se llamaba Lidia, una creyente del Señor. ¿Qué hacía ella? Era una vendedora de púrpura. Esto era como un tipo añil, como un tipo de tinta para la ropa, para el vestuario. Entonces, todo esto era parte de lo que ella hacía, de lo que vendía. Era una vendedora ella, era una comerciante. ¿De qué ciudad? Pues de la ciudad de Tiatira, que estaba en otra ciudad. Y allí en esa ciudad estaba cuando Pablo llegó predicando el evangelio. Ella escuchó el mensaje, creyó en su corazón. Ella y toda su familia se convirtieron, se bautizaron, y me imagino que luego ella volvió a su ciudad llevando el evangelio, llevando las buenas nuevas. Y ella prácticamente podría decirse que fue una de esas pioneras creyentes de la ciudad de Tiatira. Entonces vemos ahí de que era una ciudad muy laboriosa, de talleres o de pequeños negocios vendiendo hacia otras ciudades. La ciudad era también esencialmente secular, pero no tenía mucha importancia en cuanto a religión, así como vimos las ciudades anteriores. Los creyentes de Tiatira, vemos acá, que también fueron por Cristo, fueron muy elogiados. Pero antes de llegar a eso, si queremos pensar un poquito más en la historia de esta iglesia o de esta ciudad, podemos añadir de que esta ciudad prácticamente fue poblada por los veteranos del cuando anduvieron con Alejandro Magno, ese emperador, conquistando. Todos esos veteranos fueron a vivir a la ciudad de Tiatira. Fue un centro para ir a retirarse y ahí habitar esa ciudad. Y luego fue tomada en el año 190 antes de Cristo, fue tomada por los romanos. Y pues esa ciudad estaba muy llena también de romanos, como también de judíos y otros lugares. Pero según la historia, aparentemente hacia fines del siglo II, esta ciudad se destruyó. Y pues, o sea, igual con esta iglesia también pequeña, esta ciudad fue destruida. Pero ¿qué vemos aquí en esta historia que vamos viendo de la Biblia? Cristo se presenta, y como venimos viendo, Él se presenta a una iglesia. Luego, versículo 18 dice que aquí se presenta Él como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Esto no es muy común que se hable en el libro de Apocalipsis. Pero aquí se presenta a esta iglesia de esta manera, como el Hijo de Dios. Y solamente se encuentra en este versículo en el libro de Apocalipsis. Este fue un título que Jesús ocupó para sí mismo en su ministerio. En Mateo 11, 17 habla acerca del Hijo de Dios. En Lucas 10, 22, solo voy a leer Lucas 10, 22. Dice: y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y así estaba haciendo, asimismo estaba tomando ese título de el Hijo de Dios, y su Padre era Dios. Entonces vemos que él usó ese título para sí mismo. También cuando Pedro lo mencionó, le dio palabras de elogio. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo 16, versículo 16 dice: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la respuesta de Pedro cuando le preguntó: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, versículo 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces este título Jesús lo ocupó varias veces en su ministerio. Varias veces los discípulos lo escucharon, y Pedro lo vemos acá que lo dice, y Jesucristo le dice: no lo supiste por ti mismo, sino el Padre te lo ha revelado a ti.
Entonces, este título que vemos en este pasaje se estaba tomando que realmente Jesús era, y como el Hijo de Dios ahora está hablando a esta congregación, a una iglesia que estaba también en un momento crítico en su vida espiritual, y ya la vamos a ver por qué. Luego Jesucristo se presenta acá con esta iglesia como el que tiene llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta simbología que está Jesucristo empleando y Juan escribiendo? Cuando se refiere a sus ojos como llama de fuego, esa es una interpretación o algo que significa el que tiene el que tiene unos ojos que puede llegar y descubrir o revelar falsedad o hipocresía. A eso se refiere. Cuando Jesucristo dice que tiene ojos como llama de fuego, lo que quiere decir es que tiene Cristo el poder, la autoridad y el señorío para poder ver, para poder descubrir, para poder interpretar todo aquello que está a veces hasta oculto y que puede ser falso y que puede ser hipócrita y que está siendo de una manera oculto para que muchos no la puedan ver. Pero Jesucristo ve hasta lo más profundo, ve hasta lo más secreto de un corazón. A esto se está refiriendo. Y cuando dice de que tiene también pies semejantes al bronce bruñido, lo hablábamos al inicio también de este estudio de Apocalipsis en el capítulo 1, que simboliza juicio. Los pies semejantes al bronce bruñido o saliendo de un horno significa juicio. Entonces aquí se combinan estas dos. Jesucristo puede ver más allá de lo exterior. Jesucristo puede ver no solamente una parte, sino Cristo lo ve todo. Cristo ve hasta lo más profundo y Jesucristo puede ver hasta donde alguien puede tratar de ocultar la falsedad. Jesucristo puede llegar y descubrir esa falsedad y la hipocresía también. Entonces aquí lo dice y se presenta de esta manera, y ya lo vamos a ver por qué usa este símbolo para hablar a esta iglesia. Esta iglesia tiene algo especial, y entre las palabras de elogio que Jesucristo habla, lo encontramos en el versículo 19. Y como siempre Jesucristo ocupa esta frase: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. A todas las iglesias Jesucristo les dijo: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. A 7 iglesias igualmente. Es decir, hermanos, Jesucristo hace un énfasis constantemente que Él conoce nuestras obras, conoce lo que la iglesia está haciendo, conoce de donde padecemos, de donde sufrimos. Él conoce todo de nosotros, no lo podemos engañar, no le podemos ocultar, no hay secretos de nosotros para Cristo. Todo está abierto como un libro, está abierto ante sus ojos, y Él puede ir y leer, escudriñar y ver cada parte en nuestra vida. Entonces Él conoce nuestras obras, y a esta iglesia se lo dice. Pero esta iglesia dice que tiene amor. Conozco tus obras y tu amor. Quedémonos ahí, viendo un poquito. Esta palabra amor es la palabra ágape. Y muy curiosamente, esta iglesia era muy pequeña, pero lo que no tenía Éfeso, lo tenía esta iglesia, la iglesia de Tiatira. La iglesia de Éfeso, nuestro Señor Jesucristo le dijo: tú has perdido o has dejado tu primer amor. Pero aquí vemos que Jesucristo elogia a esta iglesia porque tiene amor. Conoce sus obras, sus acciones, pero también conoce el amor que tiene esta iglesia. Y esta palabra que se ocupa y que Juan escribió y que Jesucristo le dijo, es la palabra que nosotros conocemos como ágape. Esa palabra que representa el amor, un amor diferente a lo que el mundo nos ha enseñado, un amor diferente a lo que se conoce en las grandes poesías. Este amor de Cristo y el amor que recibimos por parte de Dios y el amor que esta iglesia estaba teniendo era un amor diferente, un amor que viene por parte de Dios, un amor genuino. Muchos traducen la palabra ágape como la palabra caridad.
Y muchas Biblias, algunas traducciones, hablan de caridad. Pero pensando en la palabra caridad, caridad puede significar un espíritu de tolerancia o alguien que ayuda a grupos de personas necesitadas. Esa palabra caridad queda muy limitado, queda muy corto a lo que realmente significa la palabra ágape, la palabra amor. La palabra amor, aún nuestra palabra amor queda muy corto en comparación a lo que representaba esa palabra ágape. La palabra ágape realmente simboliza el amor de Dios que ha sido implantado en el corazón humano. El amor de Dios que ha sido implantado. No es que ese amor surja de nosotros. Una mamá puede tener amor a sus hijos, pero aún así el amor ágape supera el amor de una mamá. Una mamá, muchos dicen que es el amor más grande que hay en el mundo, pero el amor de Dios supera el amor de una mamá. El amor de Dios es más grande que un padre amando a sus hijos, que una mamá amando a sus hijos. El amor de Dios supera esto. Y el amor que nosotros podemos tener, el amor ágape, que puede tener un creyente, dado por Dios, solamente de Dios puede venir, que ha sido implantado en nuestro corazón y que fluye en nuestra vida para un servicio abnegado y que está listo para sacrificarse por otros. Esto es amor y lo vemos reflejado en la vida de Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí vemos el amor de Dios. San Juan 3:16, también un pasaje muy conocido. Creo que usted se lo sabe. ¿Quiere decirlo conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos el amor de Dios. ¿Cómo se ve el amor de Dios? Que Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo Jesucristo. Él entregó a su Hijo, Él se sacrificó entregando a su Hijo. Luego vemos a Jesucristo en este mundo mostrando el amor. ¿De qué manera? Sirviendo. Jesucristo dijo: yo no he venido a ser servido, he venido para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Entonces Él viene a servir. Él vino a servir. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y Él estuvo listo a sacrificarse por todo el mundo. Él murió en la cruz como el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque nos ama. Cuando Dios ha implantado el amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, eso lo hablábamos el día de ayer. La iglesia necesita vivir en santidad. La iglesia de Pérgamo necesitaba vivir en santidad. Pero cuando el Espíritu Santo llega a ser el que gobierna, el que nos bautiza en nuestro corazón, en nuestra vida, lo que viene a producir en nosotros es el amor de Dios, el amor ágape. Y ese amor ágape hace en nosotros que fluya de nuestra vida un servicio para las personas, un servicio a Dios. Yo sirvo a Dios. Alguien puede decir: yo estoy sirviendo a Dios. Pero ese servicio no solo tiene que ser cuando hacemos algo en el templo o algo en un determinado evento de una congregación. Cuando nosotros servimos a Dios, ese servicio es cuando está destinado para darse a alguien, a una persona. Cuando usted sirve a alguien, usted está sirviendo a Dios. Y lo vemos en la amonestación que hace Cristo y pues también palabras que hace Cristo al juicio a las naciones en el Evangelio de Mateo, cuando les comienza a decir: por cuanto ustedes me dieron de beber, me alimentaron, me vistieron, me visitaron cuando estaba enfermo, cuando estuve en la cárcel. Ustedes lo que hicieron por mí, ustedes por eso entrarán y serán dichosos en el reino de los cielos y dirán: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos, Señor? ¿Cuándo? Y le dice: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué es eso?
Eso es amor en acción. Eso es un amor que está siendo manifestado con servicio abnegado. Cuando Dios ha implantado su amor en nuestro corazón, mis hermanos, lo que va a producir en nosotros es servicio. Servir a los demás. No con interés de que vayan a una iglesia, no con interés para que vean que soy cristiano, no con interés de que digan, oh, si esa es una buena persona, no con interés para que me aplaudan. Es triste ver videos en las redes sociales de personas que van a ayudar a personas pobres, necesitadas, o que hacen un gesto de servicio a una persona, dan dinero o compran productos de alguien que está muy necesitado, pero van con su teléfono, van grabando la escena, van mostrando lo que están haciendo. ¿Lo hacen para qué? Pues para que alguien le dé muchos likes, para que ese video se haga muy viral, para que se haga muy famoso y que la gente diga, oh, si esa es una buena persona ayudando a los pobres. Eso es caridad, pero no es amor ágape. El amor ágape nos lleva a mostrar ese servicio abnegado para otros de una manera desinteresada, y aún ese amor que Dios ha puesto en nuestra vida nos lleva a mostrar ese servicio aún listo para sacrificarnos por otros, a dar si es necesario nuestra vida por otros, a cuidar, a amar, a valorar. Estos aspectos muchas veces se han perdido en la sociedad y tristemente se han perdido dentro de la iglesia. Muchos no quieren servir en la iglesia si no les dan un privilegio. Yo voy a hacer algo en la iglesia, pero hasta que el pastor me diga que yo tengo un privilegio. No, podemos servir a Dios sin privilegio de una congregación. Podemos servir a nuestros hermanos sin tener un título. Dios nos llama a mostrar nuestro amor. El que anda buscando un privilegio para servir no tiene el amor ágape. Es caridad. O es otro tipo de acción que va disfrazado, un amor fingido. Pero cuando nosotros tenemos el amor en nuestro corazón, el verdadero amor de Dios, que procede de Dios, ese amor genuino, hermanos, de nosotros va a nacer, va a salir naturalmente el servir a otros. Y si es necesario, hasta sacrificarnos por nuestros hermanos. Esto es lo que estamos viendo acá. Esta iglesia tenía amor por los demás, por amor por Dios y amor a su prójimo. ¿Qué más tenía esta iglesia? Esta iglesia tenía fe. Esta palabra fe va representado con la palabra fidelidad. Eso es otra manera de traducir fe. No es solamente que tenían fe para hacer milagros, que normalmente esa palabra fe queda muy corto en la traducción que se nos ha hecho en nuestra Biblia. La palabra en griego es pistis. Esa palabra pistis también tiene simbología o sinónimo no solamente de una fe, sino fidelidad. Cuando habla de fidelidad también va relacionado con esta palabra. Pero aquí lo más seguro es de que está hablando que esta iglesia era una iglesia fiel. Por su fe eran fieles a Dios. ¿Qué más dice Dios de esta iglesia? Jesucristo dice que esta iglesia también tenía servicio. Y esa palabra también estamos muy relacionados en nuestras congregaciones, porque a veces se ocupa para determinadas personas dedicadas a esta labor. Y usted me lo va a entender cuando yo lo diga. La palabra que se ocupa para servicio es diaconía. ¿Ha escuchado esa palabra en una iglesia? Diáconos, diaconisas. Viene de una palabra de griego, diácono o diaconía en este sentido, que significa servicio. Diaconía es servicio. A muchos ocupan ya el diaconado como un título, como un puesto en una iglesia de autoridad, y que alguien dice, no, yo soy la diaconisa, o yo soy el diácono, me tienen que obedecer, que me tienen que escuchar, tienen que oír lo que yo les digo, más bien como un título. Pero realmente esa palabra diácono o diácona o diaconisa viene de diaconía, de servicio, que significa el cumplir un servicio. El cumplir un servicio, pero con el genuino amor. ¿Cuál es el genuino amor? Ya usted lo sabe, lo acabamos de hablar. Es el amor ágape. Ese amor ágape, ese amor implantado de Dios en nuestro corazón que nos ayuda para servir de una manera abnegada y sacrificarnos por otros si es necesario, es
donde surge la diaconía o el diaconía, que es servicio, que es ese servicio genuino por amor. Un servicio con un amor genuino. Es decir, un servicio voluntario, alguien que no necesita que le estén diciendo tienes que hacer esto, tienes que ayudar en otro. No, nace de su corazón el servir, ser de ayuda para otros, ser de beneficio para aquellos que lo necesitan y prestan gratuitamente ese servicio a los demás, sin esperar nada a cambio, sin esperar ni aún gracias, sin esperar que sean, ahora pues otra vez sacando el tema de las redes sociales, sin que sea notorio ante muchas personas. Lo hacemos porque nace de nuestro corazón. Esta iglesia tenía ese tipo de servicio, un servicio entregado, un servicio brindado a la gente con un servicio abnegado porque estaba sazonado con el amor de Dios. ¿Qué más tenía esta iglesia? Paciencia. Y aquí lo vemos. Jesucristo conocía su paciencia. Este término de paciencia no es un término o que lleva la idea de ser algo pasivo, que afronta las pruebas o dificultades de una forma pasiva. Sí, la paciencia podría, como este ejemplo que le voy a dar, como decir, sí, yo ya oré y estoy esperando en la voluntad de mi Dios. Y estoy esperando que Dios haga un milagro. Y estoy acá y voy a estar esperando que Dios me dé una respuesta. Ese es algo como de una paciencia que significa algo pasivo para enfrentar pruebas o dificultades. Pero aquí en este pasaje, la palabra paciencia, lo que se está ocupando para decir a esta iglesia en el griego, significa una firmeza positiva. Más está pensando en que esta iglesia estaba resistiendo aún las dificultades, pero en acción. Estaba perseverando en la iglesia, no solamente esperando, sino perseverando. Eso implica más, implica una acción. Cuando usted persevera es porque está actuando aún en medio de las situaciones difíciles y usted continúa firme en esa vida, en esa constante fe que usted tiene o que en esta iglesia lo estaba teniendo. Entonces, estas son las bendiciones, los elogios, pero también le dice, y tus obras ahora, tus obras postreras, tus obras que hoy tienes, le está diciendo, son más que las primeras. Esta iglesia estaba decidido a ser mejor. Esta iglesia tenía la meta cada día hacer más cosas para el Señor. Con el amor que tenían, por el amor que ellos tenían en su corazón, les motivaba a hacer más obras. Qué bonito es cuando nuestras obras proceden del amor que hay en nosotros, pero ese amor guiado por el amor de Dios. Ese amor que viene en nuestro corazón cuando produce esas obras, qué maravilloso es. Es un cambio radical y se siente cuando la gente lo hace con amor. Estos son los elogios. Pero esta iglesia tenía también algunas situaciones que nuestro Señor Jesús tenía que arreglar. Y se los dice a esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia hermosa por lo que vemos acá, pero a la vez esta iglesia tenía algo en contra. Y Jesucristo le dice, versículo 20, esos son la advertencia, esta es la condenación que le da Cristo a esta iglesia, la confrontación. Le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles eran? Y vamos a verlas. Dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quedémonos ahí. ¿Qué hacía esta iglesia? La diferencia de la iglesia que mirábamos el día de ayer hablábamos de la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia estaba haciendo bien, pero dice que allí había, tienes ahí a los que retienen, tienes ahí, dice versículo 14, tienes ahí a los que retienen la doctrina. Y luego en el versículo 15 del mismo capítulo 2 dice, y tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. En esta iglesia le estaba diciendo, allí hay personas que tienen este tipo de doctrina. A diferencia de esta iglesia,
Y me llamó la atención cuando estaba leyendo eso, no sé si usted lo pudo ver, dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Qué es la diferencia? Allá no era voluntario, es decir, habían gente, se estaban filtrando estas personas que retenían esas doctrinas y lo estaban quizás tratando de ocultar y de una manera muy sutil infiltrarlo en la iglesia. Pero aquí no. En la iglesia de Tiatira era ya notorio lo que estaba pasando. No era un secreto, no era algo que estaba allí escondido, no. Era algo notorio porque le dice, tú toleras. Cuando alguien ya sabe de un problema o sabe de una situación que no es buena, pero aún así lo va permitiendo y permitiendo y permitiendo, eso es tolerar algo. Eso es algo que lo va dejando pasar y pasar. Es decir, no, hay una frase, no sé si usted lo ha escuchado, pero hay una frase que dice, se hace del ojo, ¿verdad? Como así, como que alguien se tapa. Alguien hace pasar algo como que no lo vi. Sí, me han dicho, pero mientras no se compruebe, sí, pero puede ser que cambien. Sí, pero eso no es muy problema. Lo tenemos controlado. Esto es casi lo que estaba pasando en esta iglesia de Tiatira. Esta iglesia ya había sido advertida y a la vez no solo es la iglesia, sino la persona acá ya había sido advertida, porque en el versículo 15 dice, y le he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es decir, ya se le había dado tiempo, ya se le había advertido antes, pero no quería cambiar. Entonces, ¿qué estaba pasando en esta iglesia? Estaba tolerando a una persona. Aquí lo pone el ejemplo de la mujer Jezabel. No es que así se llamaba la persona o que sea exactamente una mujer, aunque más bien dice que sí, porque dice una profetisa. Más bien hace alusión a una mujer que tenía ese ministerio o ese don de traer una palabra de Dios a la iglesia. Pero aprovechándose de esa situación, comienza a filtrar a la iglesia enseñanzas que no eran correctas. Y ya se le había dicho y ya se le había advertido, pero aún así los líderes de esta iglesia estaban tolerando a esa mujer. Estaban permitiéndole que enseñara, estaban permitiéndole que sedujera, dice aquí esta palabra, sedujera a los hermanos de la iglesia y tenía quizás un puesto importante, es decir, era muy escuchada, la gente la respetaba, la gente oía sus palabras. Entonces, lo que pasaba es que se estaba tolerando. ¿Qué tenía que haber hecho la iglesia de Tiatira? Haber dicho, bueno, tú no estás enseñando, pues no. Y hablar a la iglesia, y esta persona no enseña conforme a la palabra de Dios, no enseña como se nos ha dicho que es el evangelio, y haber parado esa enseñanza, pero no, se le dio permiso, se le dio espacio, se le toleró y tenía en cierta forma la aprobación de los pastores de esa iglesia, de los líderes, de los ancianos de esa iglesia, tenía en cierta forma la aprobación. Al momento en que no dijeron nada, no detuvieron la obra que ella estaba haciendo. Entonces, en cierta forma, culpables también eran los líderes por no pararlo, sino que tolerando lo que ella hacía. ¿Qué hacía ella? Pues, para que se le comparara con Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Para eso tenemos que ir a primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento. En el primer libro de Reyes. Acompáñenme al Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Y vamos a ver en el versículo 31 lo que dice. Versículo 36, versículo 10, capítulo 16, versículo 31, perdón. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Aquí está hablando de Acab. Un rey de Israel, del rey del sur. Dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Versículo 32. E hizo altar a Baal
en el templo de Baal que edificó en Samaria. Esta mujer era una mujer que venía de una familia que adoraba a Baal, que hacía adoración, que hacía rituales para este ídolo Baal. Vea, solo su padre se llamaba Ed Baal, es decir, estaba dedicado a la adoración, a la religión, a los sacrificios de este ídolo Baal. Y dice que él era el rey de los sidonios. Entonces, con esta importancia hacía que los sidonios pues también eran adoradores de Baal. Y el rey Acab va y se casa con esta mujer. Esta mujer fue a Israel y lo primero que hizo fue construir un templo para Baal. Lo que Dios les había dicho a Israel: no tenían que tener ídolos, no tenían que adorarlos, no tenían que hacer nada, ningún culto para Baal o otros dioses que tenían en esas regiones. Tenían que desechar y aborrecer este tipo de adoración. Pero Acab se casó con la hija de este rey de los sidonios y trajo la adoración, impuso más bien la adoración de Baal en Samaria. Y luego dice versículo 33, hizo también Acab una imagen de acera. Y ya no solamente era Jezabel, sino Acab ahora dice que hizo una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Entonces aquí habla un poco el inicio de esta mujer filtrándose a la vida del pueblo de Dios. Esta mujer profetiza de la iglesia de Tiatira de igual forma, con esa potencia, con esa preponderancia, con esa jerarquía de reina, porque ahora casándose con Acab venía como reina a Samaria, y pone esa adoración, instituye ese templo, pone sacerdotes para el servicio de Baal, ya no para Jehová, sino para Baal, y así hizo que Acab y su reinado provocaran a ira a Dios. Qué triste que esta mujer dentro de la iglesia estaba enseñando y seduciendo a los siervos, a la iglesia, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué estaba permitiendo? El pecado. Estaba enseñando el pecado. Estaba diciendo, pues se puede hacer, no hay problema. Y lo estaba enseñando en la iglesia. ¿Y qué hacían los líderes? El ángel de la iglesia de Tiatira, ¿qué hacía? Pues lo estaba tolerando, porque le dice claramente, tú toleras a esa mujer Jezabel. Estaban tolerando ese pecado. Hermanos, como creyentes, no podemos tolerar el pecado. No podemos tolerar el pecado. ¿Por qué? Porque es algo que a Dios le ofende. A Dios le ofende el pecado. Dios detesta el pecado. Dios no puede tener comunión con nosotros cuando hay pecado, porque eso era lo que nos separaba de nosotros y Dios cuando estábamos en el pecado. Pero Cristo vino para romper esa pared divisoria que había entre nosotros y ahora poder tener esa apertura, esa entrada. Dice en el libro de Hebreos que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿y por qué? Porque Cristo rompió ese velo que nos separaba. Cristo nos abre la entrada. ¿Por qué? Porque ahora a través de Jesucristo nosotros somos perdonados, somos justificados y somos santificados para poder venir como reyes y sacerdotes al servicio de Dios nuestro Padre. Pero ahora con una naturaleza nueva, una naturaleza libre de pecado. Pero cuando nosotros toleramos el pecado, hermanos, estamos dando la puerta para que entre a nuestra vida y nosotros pues ser afectados. Estamos viviendo ahora un tiempo muy peligroso, no en cuanto a un virus, no en cuanto a violencia. Tiempos peligrosos me refiero porque estamos siendo bombardeados, por decirlo de esa manera. Estamos siendo atacados de muchas formas sutiles a lo que nosotros creemos.
Y de una manera tan sutil que entra y nosotros mismos le damos la apertura, muchas veces entra por lo que vemos en nuestros hogares, por lo que vemos en los programas de televisión, por los que vemos en las películas de televisión, de cine. Allí hay muchas cosas. Si usted y yo comenzamos a analizar qué están viendo nuestros hijos, qué estamos viendo nosotros, nuestros ojos, nuestros oídos están oyendo. Hay mucho de eso que hace referencia a que nosotros no somos creados por Dios, sino que hemos venido de una evolución y que estamos evolucionando. Esa palabra evolución sutilmente nos está llevando un mensaje a nuestra familia que dice que nosotros procedemos de la evolución y no de Dios. Sutilmente está entrando. Y si nosotros no rechazamos eso, nuestros hijos van a entrar ese mensaje a su mente y van a decir, oh, sí, sí. Y cuando en la escuela les digan que hay la evolución y que venimos de la evolución, van a decir, sí, eso lo hemos oído en casa. Cosas como esas. También hacen mucha referencia a que nosotros somos los que gobernamos nuestra vida. El ser humano gobierna su ser. Es una enseñanza sutil que está entrando a nuestros hogares a través de muchas películas. El tiempo no nos permite para hacer un estudio de cada película, qué dice, qué no dicen, pero son cosas que se oyen. También mensajes como, sí, haz tu vida, es lo que tú gobiernas tu vida, tú haces lo que tú quieres. Son mensajes que vienen y que están afectando a nuestra juventud. Por ejemplo, otro concepto, la madre tierra. Adoración, culto a la tierra, cuando Dios nos dice que no adoraremos nada que ha sido creado. Nosotros tenemos que ver esa diferencia y estar bien alerta de lo que estamos viendo y estamos queriendo ser enseñados. En los últimos días, hermanos, van a venir un ataque más fuerte a la iglesia, a los creyentes, porque dice que aún lo que van a hacer Satanás y cómo tratar de imponer el anticristo y todo eso, que luego vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis. Pero lo que quiere hacer Satanás es engañar y aún a los escogidos de Dios. Su objetivo es engañar a los escogidos de Dios. Entonces vamos a ver más ataques a la iglesia, a la Biblia, a la enseñanza de Cristo, a la enseñanza de Dios. Entonces tenemos que estar listos, preparados para este ataque. Y no dejar que en la iglesia entre, no darle permiso para que enseñe. Es triste, hermanos, también que en la iglesia se esté permitiendo enseñanzas que no son bíblicas. Enseñanzas que no son bíblicas. Mucha gente piensa que la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. El que no lee la Biblia toma esa palabra y dice, oh, sí, sí, así lo dice. No, es una mentira. La Biblia no dice eso. Satanás emplea aún la misma Biblia para confundir, para engañar, para sacar a su ventaja. Y veamos el ejemplo que hace con Jesucristo en la tentación. Escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús lo hizo porque Satanás lo decía y tomó un versículo bíblico fuera de contexto. No lo hizo Jesucristo. Más bien Jesucristo dijo que no podemos poner a prueba a nuestro Dios. No tentarás a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos que leer la Biblia, hermanos. Hoy es tiempo de leer la Biblia. Es tiempo de entender la Biblia. Por eso estos estudios son importantes. Por eso queremos que usted vea lo que dice la Biblia. Para que nadie venga y lo engañe. Para que nadie venga y lo confunda. Para que nadie venga y ponga una enseñanza que es contraria a la palabra y que venga a causar un daño en nuestra vida espiritual. Entonces esta iglesia estaba sufriendo la enseñanza, estaba sufriendo la seducción, porque así también lo pone, seducción hacia el pecado, permitiendo cosas, palabras de hombres y no de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Si no lo dice la Biblia, ¿para qué decirlo nosotros? ¿Para qué apoyarlo nosotros? Tenemos que tener cuidado. Hay una palabra que también se está empleando mucho y quisiera pues decirlo como la Biblia no nos llama a arrebatar a nosotros las bendiciones de Dios. Yo arrebato esas bendiciones.
Jesucristo no habló de que debíamos arrebatar las bendiciones de Dios. Cosas como esas, tan pequeñas, tan sutiles, pero que hoy en la Biblia, hoy en nuestro día actual, la gente lo piensa que la Biblia lo dijo. Y piensan porque lo dijo un pastor, lo dijo una persona famosa o que sale en la televisión o sale en las redes sociales. Ya hay que creerlo. Hermanos, escudriñemos la Biblia. Leamos la Biblia. No espere que alguien más se lo enseñe. Usted puede comenzar. Usted puede comenzar en su casa. ¿Cómo? Pues comenzando a leerla, estudiarla. Si tiene preguntas, busque a un pastor, busque a su pastor de la iglesia y dígale: pastor, yo estaba leyendo este pasaje y no entendí lo que quería decir. No entendí, no comprendí a qué quiere, a quién se refiere. Pero a los pastores nos gusta que la iglesia venga y nos diga esta clase de preguntas, porque vemos que la iglesia tiene hambre de la palabra, está creciendo. Y esto, hermano, les va a ayudar a madurar y estar firmes, fuertes, en cuanto el ataque de Satanás venga contra la fe verdadera que tenemos. Entonces, ¿qué le dice? Yo le he dado tiempo, dice Jesucristo a esta mujer. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por lo tanto, dice versículo 22, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué significa ese término? Que yo la arrojo, dice, en cama y en gran tribulación. ¿Qué significa eso? Ese término, que yo la arrojo en cama, quiere significar que la va a enfermar o que la va a llevar hacia una enfermedad. Que lo que va a venir en su vida va a ser enfermedad y luego una muerte. A eso va a venir a su vida. A esta mujer que estaba enseñando y engañando a las personas, Dios la iba a postrar en cama, mostrándole a todos como un ejemplo de lo que iba a sucederle a ella y a los que estaban también siguiendo las enseñanzas de ella. Pero qué precioso es nuestro Señor, que nuestro Dios, conociendo y con la autoridad que tiene de remover a esta persona y aún remover la iglesia, le da una oportunidad. Le da una oportunidad a que se arrepienta, dice. Si no se arrepienten de las obras de ella, entonces yo los arrojaré en cama y allí tendrán gran tribulación también los que con ella han hecho esta enseñanza. Versículo 23. Y a sus hijos, es decir, y a sus seguidores, los heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Por eso habla a la introducción de esta carta, Jesucristo dice: el que tiene los ojos como llama de fuego. ¿Por qué? Porque Él escudriña la mente y el corazón. Él escudriña la mente y el corazón. Y luego dice: y les daré a cada uno según vuestras obras. Por eso Jesús también se muestra como el que tiene sus pies como bronce bruñido, porque puede traer juicio, autoridad. Y eso es lo que dice acá: y les daré a cada uno según sus obras. Esta iglesia, no sabemos si va a tener una muerte literal, física, pero con solamente estar en el pecado ya hay una muerte. Sabemos que la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero la dádiva de Dios es vida eterna y es paz. Pero el que está en el pecado, el que vive en la enseñanza que no está en la Biblia y enseña a otros también a pecar. Jesucristo dijo: si hay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis hermanos más pequeños, mejor le fuera que se amarrara una piedra de molino, de aquel tiempo eran piedras grandes, de molino en su cuello y que se lanzara al mar. Le sería mejor hacer eso. ¿Por qué? Porque hizo tropezar a uno de mis hermanos más pequeños. Entonces, la muerte espiritual es consecuencia del pecado. Eso es inevitable. No hay algo que nos salve de esta consecuencia. Si alguien peca, la consecuencia es la muerte espiritual. Y por consecuencia, la muerte espiritual nos separa de Dios. Y que si morimos en ese estado de muerte espiritual,
hermanos, lo que nos esperaría sería la muerte segunda, como dice Apocalipsis. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, este llamado a esta iglesia es para no tolerar el pecado. No tolere el pecado. No tolere a las personas que enseñan una falsa doctrina. No hay que tolerarlo. No nos vamos a poner a pelear y a hacer una defensa y a exponerlos públicamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente yo ya no los voy a ver. Yo ya no los voy a seguir lo que enseñan. Yo no voy a hacer lo que dicen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No tolerarlos. Y si alguien sigue esas enseñanzas, pues hay que decirle, hermano, hermana, no sigue esa enseñanza. Eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. No está en la Biblia. No sigue esa enseñanza. Muchos piensan que porque tienen una Biblia todos somos cristianos. No todas las religiones porque tienen una Biblia son creyentes, son cristianos. Y hay muchas sectas, muchas religiones engañosas que pretenden decir ser cristianos, pero realmente no lo son. Y muy claramente son los mormones, como comúnmente se les conoce. Cuando quieren a alguien comenzarles a enseñar, comienzan a decir, venimos a estudiar la Biblia. ¿Usted lee la Biblia? ¿A usted le gustaría estudiar de Jesús? Esa es la manera como se introducen. Pero sutilmente meten una enseñanza, luego para confundir y engañar. Los testigos de Jehová son otras sectas que dicen, vamos a hablar de la Biblia. Usted saque su Biblia y yo tengo mi Biblia y hablemos de la Biblia. Lo que quieren hacer es confundirlo. Lo que quieren hacer es debatir para luego confundirlo. Ellos se memorizan, son muy astutos. Se memorizan una serie de pasajes bíblicos, de versículos sacados fuera de contexto, y se los aprenden, se los memorizan y salen a la calle, los entrenan para debatir con estos versículos, que saben cuáles son versículos, y como saben que muchos de los creyentes no leen la Biblia, entonces son presa fácil de ellos que comienzan a decir un versículo y usted sabía que dice aquí, que sabía que dice allá, y comienzan a atacarlo, y alguien que no lee la Biblia dice, pero sí, yo no, quizás así lo dice, pero como no lo he leído, pues a todos le van diciendo que sí, y al final terminan engañados por no leer la Biblia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que saber cómo hacer una defensa de nuestra fe. Y una de esas cosas va a ser leyendo nuestra Biblia, para protegernos a nosotros, proteger nuestra familia, enseñarle a nuestros hijos el mejor camino, el camino de Cristo, el camino verdadero. Si no se arrepentían, pues esto les iba a pasar. Pero luego, para ir terminando, versículo 24, se me extendió más el tiempo, perdón, pero gracias por continuar con nosotros. Dice, pero a vosotros, versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, oigan, no eran todos, eran algunos, pero esta mujer se le estaba dando permiso para que lo hiciera. Pero a ustedes, a los demás que están en esta iglesia, a los que no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. La versión que estábamos leyendo al inicio, en cuanto a este versículo 24, dice, aquí estoy leyendo, dice, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Esta falsa enseñanza se llamaba las profundidades, las verdades más profundas. Hay personas que tratan de llevarnos de ese punto, y todavía al día de hoy yo he escuchado personas que tratan de debatir, no, es que mi doctrina es más profunda que la tuya. Yo conozco griego, yo conozco hebreo, y por esa razón yo conozco más que tú, yo sé más que tú. Y a veces se van desviando lo que es el verdadero evangelio. Así decía estas personas que conocían las verdades más profundas, y de ese punto iniciaban para confundir a los demás. Pero más bien dice, ellos la llaman de esa manera, pero en realidad son profundidades de Satanás. ¿Por qué? Porque su fin es matar, robar y destruir, que son las finalidades de Satanás. Y engañar, mentir. Satanás es el padre de la mentira. Lo conocemos, como está en la Biblia, desde cuando engañó a Adán y a Eva. Y desde todo momento que aparece Satanás es para engañar,
para confundir, para hacer parecer la mentira como que es una verdad. Pero dice, a ustedes que no han seguido estas enseñanzas, pues no les voy a imponer más, no les pediré nada más. Pero le dice versículo 25, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. ¿Qué cosas tenían ellos? ¿Qué cosas tenían esta iglesia? Voy a volverlas a leer. Esta iglesia tenía amor. Esta iglesia tenía fidelidad. Esta iglesia tenía servicio. Esta iglesia tenía paciencia. Esta iglesia, sus obras que estaban teniendo en ese momento eran mayores que las primeras que comenzaron a hacer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba haciendo todavía más grande en su vida en esta congregación. Reténganlo y mantengan lo que ya tienen hasta el día de hoy. Sigan adelante, sigan avanzando en eso, porque van por buen camino. Y luego dice versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Autoridad sobre las naciones. Qué maravilloso ver que Cristo nos da también una autoridad a nosotros. Nos da privilegio de poder también guiar, gobernar. Casi así se está mostrando. A los vencedores gobernarán sobre sus enemigos y reinarán con él cuando Cristo venga a juzgar. A eso se está refiriendo. Luego versículo 28, bueno, dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Por eso también en Apocalipsis se habla, y luego lo vamos a ver, de que hay 24 tronos y que están sentados ahí. Ya vamos a ver qué significa eso. ¿Qué podría significar los 24 tronos? No 12, porque 12 muchos dirían son los apóstoles, pero ¿por qué hay 24? Vamos a ver eso. Se lo dejo ahí para que nos siga y hasta que lleguemos al capítulo 4. Pero vamos a ver ahí, quedarnos hasta ahí. Pero versículo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. Esa parece ser antes del amanecer, cuando normalmente las noches están muy frías y oscuras. Y es el momento más oscuro de la noche. Cuando ya va a amanecer siempre es el momento más oscuro, se dice. Entonces es ahí donde aparece en escena esa estrella de la mañana. Qué precioso. No sé si usted se ha levantado bien de mañana y ve esa estrella tan brillante, tan bonita, tan reluciente en la noche, en el cielo también. ¿Qué representa eso? Cristo, hermanos. Cristo es la alusión a esa estrella de la mañana. Nuestro Señor Jesucristo es el que entra en escena en nuestra vida y pone al descubierto al malo y nos da la luz verdadera y nos da esa luz en medio de la oscuridad. Cristo es siempre esa luz verdadera que nos puede guiar a un camino seguro. El problema de esta iglesia en sí pues no era de todos, era de algunos que estaban haciendo esta enseñanza falsa y engañando a otras personas. Mis hermanos, esa es una advertencia para aquellos que tristemente están engañando, usando la Biblia para engañar. Jesucristo les dice un mensaje: arrepiéntanse, no hagan eso, no engañen, porque si no, Él va a venir. Si no se arrepienten, Él va a venir y va a hacer justicia, va a hacer juicio, va a hacer lo que Él tiene que hacer, porque la iglesia es de Dios. Él tiene que purificar su cuerpo, purificar su iglesia, su templo, que también somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Él tiene que purificar todo porque le pertenecemos a Él. Estamos jugando con la iglesia, con la novia del Cordero. Entonces, muy cuidado, tenemos que tener cuidado que enseñamos. Y luego a la iglesia, si nos mantenemos firmes, sin caer en estas falsas enseñanzas, entonces hay que continuar. ¿Con qué? Con el amor de Dios. El amor que ha sido implantado en nuestros corazones, que nos ayuda a tener un servicio genuino y aún hasta hacer una vida sacrificada si es necesario por los que nos rodean. No por algunos, sino por los que lo necesitan. Mis hermanos, este mensaje a la iglesia de Tiatira es un mensaje muy pertinente aún para nuestros días. ¿Por qué razón? Porque aún siguen habiendo falsos maestros, falsos profetas,
falsos que enseñan diciendo, queriendo usar la Biblia, pero realmente son palabras que ellos que tratan de usar para su beneficio, para engañar, para confundir, para separar del verdadero evangelio que nos tiene preparado nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, usted y yo tenemos que tener esta arma. Se llama palabra de Dios, la Biblia. Léala, lea la Biblia, estúdiela. Si no tiene una Biblia en papel, léala por lo menos en su teléfono. Pero yo le recomiendo que tenga su Biblia en papel. Qué precioso es que usted pueda ver, subrayar. A mí me fascina subrayar la Biblia. Encontrar ese pasaje que para mí va a ser importante. Tener un papel ahí para escribir un pasaje que para mí es importante también. Y eso, mis hermanos, nos va a ayudar a estar listos, preparados para hacer una defensa y cuidar a nuestra familia, velar que no entre algo y que dañe la fe a la cual usted y yo tenemos, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Señor. Ayude a su familia manteniendo usted ese evangelio puro, integral en su vida. Ayude a su familia. Seamos sacerdotes en nuestro hogar de la palabra del Señor. Y si algo necesita saber, busque a su pastor. A mi congregación le digo, hermano, escríbanos, llámenos. Si usted tiene preguntas de la Biblia, a nosotros nos alegra hablar de la palabra del Señor. Y si no sabemos en ese instante la respuesta exacta, pues la buscamos y se la dejamos saber también a usted. Pero aprendamos de la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, el que tenga oído, dice acá para terminar, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no mañana, sino la próxima semana, próximo martes, continuaremos con el capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces, hermanos, no se pierda esta serie de estudio bíblico. Nuestra meta es terminar todo Apocalipsis. Entonces, sea parte de esos estudios, compártalo también y aprenda más, escriba. Si usted no tenía un papel para escribir, queda grabado. Escriba los detalles, escriba lo que más le fue importante para usted y siga creciendo en la fe de nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a terminar poniendo este tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo especial, maravilloso que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque en ella encontramos palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque en ella te encontramos a ti y la voluntad y el propósito que tú quieres que cumplamos. Mi Dios, ayúdanos a cuidar nuestra iglesia, a cuidar de que no llegue una persona diciendo ser alguien y comience a engañar a muchos y engañar cambiando el verdadero evangelio. Ayúdanos, Señor, a nosotros estar listos para no permitir, no tolerar eso en nuestra congregación. Pero para poder hacerlo tenemos que tener también conocimiento de tu palabra, saber lo que tú deseas, conocer el verdadero mensaje para poder compararlo con el falso y decir, este evangelio, esto que están tratando de enseñar no es lo verdadero. Ayúdanos, Señor, para hacerlo con amor también, hacerlo no para debatir, no para tener problemas, no para causar un conflicto, sino con amor, para ayudar al que se está yendo por el camino equivocado y poderlo traer de nuevo al evangelio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, para que la iglesia de este tiempo sea una iglesia que no permite, no tolera las falsas enseñanzas, que seamos una iglesia que solamente desea la leche sin adulterar, el alimento verdadero de Dios. Ayúdanos, Padre, te necesitamos para que así podamos estar listos, preparados para hacer tu voluntad, mi Dios. Bendice a mis hermanos que están viendo en este momento, bendice a sus familias, bendice a sus hijos, bendice su hogar, mi Dios. Mi deseo es que tu paz y tu gracia llegue a cada familia, que tu amor, mi Dios, se derrame en abundancia en cada persona, que tu Espíritu Santo reine en cada corazón, mi Dios, y que vivamos bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Mi Dios, alguien tiene peticiones, necesidades en este día,
una petición que tú quieres, Señor, que se haga en su vida, ayúdalos, mi Dios. Responde esas peticiones, Padre. Creemos que tú estás atento con tu oído al clamor de tu pueblo. Ayuda al que necesita, Señor, en algo, en una situación, ayúdalos. Y creemos que tú eres todopoderoso para hacer un milagro grande en cada vida. Te lo dejamos en tus manos, Señor, y que esta noche puedan tener una noche de descanso, de bendición en su hogar, y que mañana con nuevas fuerzas continuemos haciendo las tareas cotidianas y estar con nuestra familia y cuidarnos. Señor, síguenos cuidando de este virus que está en nuestro mundo. Señor, ayuda a las personas que están en cada país dirigiendo esta situación. Ayúdalos a tomar las mejores decisiones. Ayúdalos, Señor, a hacer lo que es correcto, guiado por ti, mi Dios. Que la primera decisión que puedan tomar es humillarse, buscar tu rostro, reconocer que sin Dios no es nada, no se puede hacer nada. Ayúdalos, Señor, que entre más estamos viviendo esto, reconozcamos que sin ti, Señor, no podremos vencer hasta el final. Solo con tu ayuda podremos mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor. Bendice a los países, a las naciones. Bendice, Señor. Cuida a aquellas personas que están en los hospitales. Dales sanidad, Señor, que puedan recuperarse de su situación, que están en ese cuarto padeciendo, ya sea por este virus o por cualquier otra enfermedad. Oramos, Señor, para que ahí tú extiendas tu mano de sanidad y puedan ser sanos, y los médicos que aún no han creído puedan reconocer que hay un Dios vivo y real que hace milagros. Oramos también, Señor, si alguien está padeciendo de alguna situación en su casa, en su vida, te pedimos, Señor, que tú les ayudes a sobrellevarlo, a vencerlo y confiar que tú estás con ellos en su vida. Te lo dejo en tus manos, mi Dios, y gracias te damos porque tú, Señor, estás siempre con nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo amado, hemos orado, mi Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que la paz de nuestro Señor se siga derramando en su vida cada día. Bendiciones.